Pues si abrís vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, estamos estudiando qué es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo que ha sido redimida por la sangre y la resurrección de Cristo, y desde Pentecostés hasta el arrebatamiento todos los que han sido salvos han sido incluidos en la iglesia de Dios. Y no todos los redimidos en toda la historia forman parte de la iglesia, sino que los redimidos del Antiguo Testamento forman parte del pueblo de Dios general, pero la iglesia está formada por aquellos que han sido salvados desde Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en el cumplimiento de Mateo 16, cuando Cristo anunció que Él edificará su iglesia. Hasta que Cristo venga, todos los redimidos en ese tiempo forman parte de la iglesia. Y en Apocalipsis encontramos 7 cartas que Cristo envió a 7 iglesias que existieron históricamente en 7 ciudades del Asia Menor. Y estamos estudiando capítulo 3, versículos del 7 al 13, el mensaje o la carta de Cristo al ángel en la iglesia en Filadelfia. Vamos a tener lectura del texto bíblico. Versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto lo que Cristo dice acerca de sí mismo. Él es Dios que tiene la autoridad soberana para hacer cumplir el plan redentor que prometió y que Dios estableció en la Trinidad, estableció desde antes del comienzo de los tiempos. El santo, el verdadero, el que tiene la autoridad, la llave de David, el que abre para la salvación, el que cierra para la salvación. Vimos también lo que Cristo conoce de la iglesia. Él conoce las manifestaciones reales de una verdadera fe, un verdadero creyente. Y lo estuvimos viendo en el versículo 8 y versículo 9. En esta tarde vamos a ver en tercer lugar lo que Cristo manda a su iglesia. Lo que Cristo manda a su iglesia. Y está en el versículo 11. Versículo 11, lo que Cristo manda a su iglesia. Dice el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde. Lo que Cristo manda a una iglesia como la de Filadelfia. Así que tenemos un mandato directo, retén. Y eso es lo que Cristo está mandando ahí, retén. También vemos en el versículo 13 otro mandato que es común a todas las cartas. El que tenga oído para oír, ¿qué dice? Oiga. Así que esta es aplicación, llamado a aplicar, versículo 13, que todo lo que el Espíritu Santo ha dicho a las iglesias en todas estas cartas
son pertinentes y necesarias que sean para ponerlas en práctica, para escucharlas con la intención de aplicarlas, de obedecerlas. No oírlas con una intención de un conocimiento sin que afecte a tu vida, sino el oír para hacer. Pero observemos entonces lo que significa retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa esto? Lo que podríamos decir es que este es un mandato preservador de Cristo. Este es el mandato preservador de Cristo. Cristo está mandando a su iglesia, al liderazgo de esta iglesia, a los creyentes, a todas las iglesias, a que perseveren. Este es un mandato perseverador o preservador de Cristo. La perseverancia de los santos, la fidelidad de los creyentes, una vez salvo, para siempre salvo, son expresiones que resumen la doctrina bíblica de que aquellos verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin en la vida cristiana y nunca perderán su salvación. Hasta el final crecerán en fidelidad, en santidad progresiva, sin riesgo, sin miedo, sin riesgo real. Posiblemente algún creyente tenga miedo, pero no tiene razones bíblicas para tener miedo. Pero sin riesgo real de perder en ningún momento su salvación. Eso es lo que hemos conocido como la perseverancia de los santos, la fidelidad de los creyentes, una vez salvo, para siempre salvo. Puedes tomar nota de estos versículos. Mateo 10, 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en ese contexto está diciendo, el que es salvo perseverará hasta el fin. Es lo que está diciendo ahí Jesús. Seréis perseguidos y por causa de mi nombre os perseguirán, pero el que es salvo perseverará hasta el fin. Es lo que Jesús está diciendo en Mateo 10, 22. O Juan 10, versículos 27 y 30. Comento estos versículos por si quieres profundizar después un poco más en casa. Juan 10, 27 al 30, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y continúa diciendo, y yo les doy vida eterna y puede que nunca perezcan. No, dice, y jamás perecerán. Una realidad, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Eso no es una posibilidad. Eso no es una promesa en la que podamos dudar, ¿no? Ha salido de la boca de Cristo y continúa diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni las arrebata de mi mano ni de las manos de mi Padre. Y continúa diciendo, yo y el Padre somos uno. Que nadie piense que el Padre es mayor que el Hijo. El Hijo dice, el Padre y yo somos uno, somos igual. Tenemos asegurada la salvación los verdaderos creyentes. Por eso Juan 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y ahí no se está refiriendo a posesiones materiales, sino a personas que Dios escogió desde la fundación del mundo, salvarlas y traerlas a Cristo en un momento de la vida. Y todos los que vienen a Cristo por medio de la elección divina del Padre y por medio del poder del Espíritu Santo, el Hijo las toma y no va a perder ninguna de ellas. Romanos 11, 29 nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones que Dios da no se refiere especialmente a los dones de capacidades, de habilidades, sino al regalo y al llamamiento de la salvación son irrevocables. Nadie las puede eliminar, nadie nos puede robar. Filipenses 1:6, recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra,
Puede que la acabe o no. Depende de vosotros. No, no dice eso. La perfeccionará, es decir, la llevará a la perfección hasta el día de Jesucristo. Dios empezó la obra, Dios la va a terminar. Y muchos pasajes que podemos ver. Ahora, en muchas ocasiones, por estas razones y muchas más, la iglesia de Cristo, los verdaderos redimidos, no los que parecen ser creyentes, incluso vienen a la iglesia, vienen a las reuniones y se identifican como cristianos, sino los que verdaderamente han nacido de nuevo. Sus corazones han cambiado y ahora odian el pecado que antes amaban. No pueden continuar pecando de la misma forma y para ellos es una lucha. Aquellos que han cambiado, han sido regenerados sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Aquellos que hemos sido unidos a Cristo, vivimos una nueva vida para aquel que nos amó y para su gloria y alabanza de su gloria, de su gracia. Ahora, estas doctrinas pueden ser mal usadas. Pueden ser mal usadas. Ha sido y sigue siendo mal interpretada y por tanto mal usada por los que aparentan ser creyentes y que en verdad creen un falso evangelio y lo utilizan para justificar sus pecados o como una falta de entendimiento, porque la gracia de Dios es superior a nuestros pecados, así que entonces si no pierdo la salvación, no importa cómo yo viva. No hay ningún problema de cómo yo viva. Si yo ya tengo la entrada, entonces voy a vivir la vida aprovechando este tiempo. Eso no enseña esta doctrina. Si la salvación es tan segura y nuestra perseverancia es por gracia, entonces no importa lo que hagamos. Estaremos con el Señor siempre. Aquellos que utilizan esta doctrina para andar en el pecado están dando una manifestación suficiente de que en realidad nunca fueron salvos. O no entendieron o en algún momento se enfrentarán a la disciplina del Señor. Incluso muchos creyentes genuinos aplican mal esta doctrina de la seguridad de la salvación. Somos salvos y nadie nos podrá quitar la salvación, pero la separamos de la perseverancia de los santos. Y la seguridad de la salvación viene relacionada con la fe que persevera. Por eso Cristo manda a esta iglesia que no ha sido confrontada por ningún pecado. La iglesia de Filadelfia no hay nada que Cristo le reproche, pero Cristo le manda a que siga perseverando. Así que la perseverancia es un mandato. La perseverancia no solamente es una señal, una manifestación de una fe genuina. La perseverancia no solamente se verá como fruto de la salvación, sino que se verá porque el verdadero creyente entiende que perseverar es un mandato a cumplir. Así que Cristo está mandando a esta iglesia a no dejarse llevar por la falsa doctrina con la necesidad de perseverar como un mandato a cumplir o para subir nota. Entendemos esto, ¿no? De subir nota. Los creyentes que quieren subir nota, esos deben perseverar. Los demás no hace falta. Somos salvos y entraremos en la salvación. Y aunque no perseveramos, pero somos salvos. Eso no está en la Escritura. En la Biblia la perseverancia es un mandato que debe ser entendido tal cual es. Algo de que somos responsables para todo nuestro esfuerzo y dependencia de la gracia de Dios y de su palabra para llevarla a cabo. La perseverancia no viene porque sí, la perseverancia se muestra en que entendemos que es un mandato a cumplir. Por eso, la perseverancia es la característica de una iglesia y de todos los creyentes genuinos que por la gracia de Dios guardan la palabra de la perseverancia. Míralo en el versículo 10.
porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Es decir, esta es la característica de esta iglesia, yo también te guardaré. No es un mérito que va a recibir un premio, sino por el hecho de que eres un verdadero creyente que persevera en la palabra, entonces tenemos la seguridad de que Cristo también completa su promesa, librándonos y salvándonos de la hora que ha de venir sobre esta tierra. Así que encontramos el mandato de Cristo para los creyentes es un mandato innegociable. No puede ser disminuido de la importancia que tiene para el creyente. Hermano, debemos anhelar perseverar. No hemos llegado al punto de que podamos decir, ya estoy conforme. No tengo por qué perseverar más. Cristo lo hizo todo para mí. Yo no he aportado nada en mi salvación. Todo depende de Él. Entonces yo no tengo por qué perseverar. Eso no es bíblico. Eso no caracteriza a un verdadero creyente, hermano. Así que el verdadero creyente que anhela, que desea, que busca agradar a Dios y glorificar a Dios quien lo salvó y lo amó por gracia, va a perseverar teniendo en cuenta estas tres verdades que Cristo nos presenta. Así que vemos aquí en esta frase que empieza por el mandato de retener tres verdades sobre la vida de perseverancia de un creyente que ha sido salvado para la alabanza de la gloria de su gracia. Tres verdades de la vida de perseverancia de un creyente que ha sido salvado para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. En primer lugar, el mandato. En segundo lugar, el recurso. En tercer lugar, la repercusión. El mandato, el recurso y la repercusión. Tienes ahí el mandato. El mandato, lo tenemos claro cuál es, ¿verdad? Pero antes de entrar en el mandato, quisiera que observáramos y llamar la atención al tono que tiene esta frase. Tiene un tono de advertencia. Versículo 11. No empieza diciendo retén. ¿Qué empieza diciendo? Vengo pronto. Vengo pronto. Ese es un anuncio que nos muestra que este mandato está en un tono de advertencia, de urgencia. Un llamado urgente a tomar la consideración de que el mandato de perseverar está ligado con la conciencia de que Cristo viene en cualquier momento. No hay tiempo para mañana. La perseverancia no es para mañana, no es para el año que viene. La perseverancia no es cuando se cumpla algún requisito en tu vida y dices, yo voy a obedecer a Dios en esto y voy a dejar de pecar en esto cuando Dios me cubra estas necesidades. Mientras yo tengo que seguir pecando. No, la perseverancia no espera a mañana. La perseverancia tiene la conciencia de que en cualquier momento Cristo viene. Y vivimos nosotros de esa forma. Consciente de que Cristo viene. Y si Cristo viene, si viene una familia estas Navidades a tu casa, ¿tú no vas a estar preparando tu casa para recibirlo? ¿Tú no vas a estar preparando todos los detalles o lo vas a dejar todo a última hora? No, vengo pronto significa que en cualquier momento Cristo viene a tomar a su iglesia y comenzará los juicios. Así que la inminente venida de Cristo nos mantiene alerta, no dormidos. Alerta, no dormidos. La perseverancia es estar despierto, consciente de la urgencia, de que en cualquier momento Cristo viene. Y yo no temo porque pueda ser condenado. Yo tengo miedo de ser avergonzado. Yo sé que no seré condenado porque Cristo es mi Señor y Salvador. No como si tú te aferraras a un salvavidas y dependiendo de tus fuerzas te mantendrás agarrado a Él
y de eso depende tu salvación, no tiene que ver con tu capacidad de aferrarte, sino con el valor que le das a lo que has recibido. Escucha esto. No se refiere a aferrarte a algo porque de eso depende tu salvación, sino aferrar eso como algo de valor que no quieres que nadie te quite. Es como si alguien quisiera llevarse a tu hijo que está a tu lado y tú te aferras a tu hijo no porque tú no quieras separarte de él, porque no quieres que nadie te quite lo que tiene mayor valor en tu vida. Este es el sentido de retén con firmeza lo que has recibido. Aférrate a él porque lo has recibido y es el mayor tesoro que nadie puede recibir. No se puede comparar con nada. Agarrar con fuerza, como hace un soldado a un preso que no quiere que se escape. Que nadie lo quite de su dominio. Así que, hermano, es un mandato que tú y yo perseveremos. En segundo lugar, es el recurso. Nos muestra el recurso que está en aquello que aferramos. Porque quiero enfatizar esto, no nos aferramos a ello, lo aferramos a nosotros. No nos aferramos, sino que lo aferramos a aquello que hemos recibido porque no lo queremos perder, no queremos cambiarlo por nadie, por nada. Dice ahí el versículo 11, retén firmemente lo que tienes. Y la pregunta que debe hacerse es, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es? ¿Y qué debe retener tan firmemente, tan fielmente? ¿A qué se refiere? Bueno, veamos una posibilidad. Una posibilidad sería aquello que tienes que era tuyo desde el principio. Aquello que traías desde tu nacimiento. Lo cual implicaría que aquello que tenemos por nacimiento es una naturaleza, ¿cómo? Una naturaleza depravada, caída. Y lo que nosotros traemos desde nuestro nacimiento no puede ser presentado por Dios a que nos aferremos a aquello que tenemos, que siempre hemos tenido por nuestra naturaleza. Es decir, no se refiere a nada que haya en nosotros, porque aquello que había en nosotros desde que nacimos era la enemistad con Dios. No es posible que aquello que tenemos que aferrarnos firmemente sea a nuestra naturaleza caída, no puede ser. Así que no tiene nada que ver con lo que eso que tiene no lo hemos tenido siempre desde que nacimos. Otra posibilidad es que aquello que tiene se refiera a algo que no poseía yo desde que nací, algo que yo no poseía desde que por naturaleza, pero que yo he recibido por mi propio esfuerzo, por mi propia búsqueda, por mi propia inteligencia, por mi propio sacrificio, por mi propia habilidad, por mi religiosidad, por una decisión que yo un día tomé. Ninguna de estas cosas pueden ser aquellas cosas a las que debamos aferrarnos. ¿Por qué? Porque somos incapaces por nosotros mismos de hacer nada que merezca la gloria o los méritos. No somos capaces de ningún bien que agrade a Dios si no es por el poder de Dios que obra en nosotros. Y sobre todo porque ya no sería para la gloria de Dios si es que yo lo he alcanzado, lo que tengo y tengo que aferrarme, lo conseguí por mí mismo, eso no glorifica a Dios, ya que lo alcancé por mis méritos. Es decir, ni por los míos ni por los méritos de nadie, que alguien me lo dio. Como la Iglesia Católica hace, administra la gracia de Dios, da la gracia. Y la Iglesia Católica provee la salvación, aprueba todo conforme a ellos como administradores de la salvación. Ningún hombre puede proveer la salvación a otro. Ningún hombre puede darle nada a otro
aunque el humanismo pretende atribuir al hombre que es capaz de alcanzar algún bien, pero esto es ineficaz. La única posibilidad que nos queda es que aquello que tiene, que deben aferrarse a aquello que tienen, que deben aferrarlo, que deben tomarlo como su preso y no cambiarlo por nada, es algo que no tenían por naturaleza y no lo recibieron por sus méritos, sino que aquello que tienen se refiere a algo que han recibido por gracia. Es la única posibilidad en la que mantenga la gloria a Dios, en la que reconozca y sea coherente con el resto de la Escritura, de la naturaleza depravada del hombre. Aquello que tiene es todas las riquezas que estamos estudiando en Efesios, todas las riquezas que en Cristo Jesús hemos recibido por pura gracia y misericordia. No estaba a nuestro alcance por nuestros méritos, pero se nos ha dado por pura gracia. Por el Espíritu Santo, aplicando en nosotros la obra y la elección del Trino Dios. Así que en el contexto se nos dice eso. Mira lo que dice el contexto. Esto que tiene se refiere a la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. Versículo 8. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Así que esa puerta que nadie puede cerrar, lo hemos visto en otras ocasiones, como es el acceso al reino del hijo de David. Por eso tiene la llave del hijo, la llave de David. Aquel que tiene la autoridad para abrir y dar acceso a su gloria. Eso es una provisión, algo que tienes acceso. Es más, no solamente lo dice ahí que tienes acceso, versículo 9 se refiere en el contexto a un amor específico con el que hemos sido amados, que no viene por nuestro mérito. Versículo 9, ¿qué dice ahí? Al final, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es decir, estos que creen que por ser judíos, cumplir la tradición, circuncidarse y que excluyen a todos los que no sean como ellos religiosamente. Pero Cristo dice que yo los entregaré para que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Para que sepan que yo te he amado. Ese es el amor que hemos recibido. ¿Qué tienes a lo cual te tienes que aferrar, tienes que tomar como algo que no menospreciar y abandonar? Entre ellos está la salvación y todo lo que conlleva la salvación, está este amor concreto, amor especial de Dios para sus hijos. Se refiere a sus palabras, sus promesas, por ser el santo, el verdadero. Así que reténlo, porque ese es el recurso, no solamente lo que tiene, sino que es por medio de lo que se te ha dado tu recurso. Yo me aferro a la gracia por gracia. Me aferro a su amor por la gracia de Dios. Me aferro a la obra perfecta de Cristo por gracia. Me aferro a la unidad que en Cristo he recibido para vivir para la justicia por gracia, en dependencia en la oración, en dependencia de su Espíritu. Así que ese es el recurso. Míralo en 2 Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea de palabras, ya sea por carta. Estas doctrinas que tienen que ver con toda la salvación que en Cristo hay. Esta doctrina se ve también en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué hemos recibido? Entre todo lo que hemos recibido esta fe que está arraigada y centrada en nuestro mediador,
el Hijo de Dios, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 6, versículo 18, continúa diciendo, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Él es fiel, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano, y ahí echando mano es aferrándonos a la esperanza puesta delante de nosotros. En Apocalipsis capítulo 22 también termina el libro diciendo, versículo 7, Apocalipsis 22, 7. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que, ¿qué hemos recibido? Y a lo cual debemos aferrarnos y no cambiarlo para vivir y obedecerlo. Es toda la salvación que por gracia en Cristo Jesús hemos recibido. Su palabra eficaz que nos capacita para perseverar en obediencia. En tercer lugar, la repercusión. La repercusión. La repercusión, podríamos decir, como si fuera el resultado o la consecuencia o un hecho que tiene un propósito. Y ahí se encuentra en el versículo 11, para que nadie tome tu corona. Y debemos entender esto correctamente, hermano. Si necesitamos tener en cuenta la importancia de la regla, necesitamos tener en cuenta la importancia, una de las reglas más importantes a la hora de interpretar un texto. ¿Cuál es la regla más importante para interpretar un texto bíblico? La regla del contexto. La regla del contexto. Y observa que el propio contexto indica que estos creyentes habían sufrido a mano de los judíos, quienes no los consideraban verdaderamente salvos, no los consideraban como aquellos que Dios ha amado. Por eso Cristo le dice, les haré ver que yo te he amado. Esos judíos no reconocían a estos creyentes como a alguien que Dios ha amado. No los reconocían como verdaderos judíos. Estos son los llamados judaizantes, quienes exigían que cumplieran las normas externas de la ley para alcanzar la salvación. Es decir, no se les consideraban dignos, escúchame, no se les consideraba dignos de la corona, que lo identifica como un creyente. Aquí la corona se muestra como la señal digna, la muestra de ser alguien digno. Así que esta advertencia no significa que la corona de la vida puede ser verdaderamente arrebatada por alguien en algún momento. Versículo 11 dice, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y la pregunta más lógica sería, ¿es que alguien puede quitarme mi corona? ¿Sí o no? Escúchame. Esta no es la corona de la vida. Esta no es la corona de la justicia. Esta es la corona. Y es una corona singular que en el contexto muestra la señal o la muestra de la honra de ser un verdadero creyente. En el contraste de los judíos que decían que ellos eran los verdaderos creyentes y nadie más merecía este honor de ser considerado salvo. Ya hemos visto muchos pasajes que indican la seguridad de la salvación, así que nadie puede, no estoy en peligro de que nadie quite mi corona de la vida. Eso no dice el texto. Porque el verdadero, el santo, ha puesto delante de mí una puerta que nadie puede cerrar. Por tanto, la repercusión conlleva no rebajar el evangelio ni permitir que se considere verdaderamente salvo alguien digno de una corona que no sea por medio del evangelio de Cristo. El creyente es llamado aquí a decir, no abandones el evangelio de Cristo porque es lo único que identifica a alguien verdaderamente salvo.
Alguien que en realidad tiene la corona de haber sido salvado. Así que nadie puede tener una corona que identifique como verdaderamente salvo si no es por medio del Evangelio de la gracia en Cristo. Y los que tenían la corona de verdaderamente salvo eran los judíos que estaban confiando en sus obras. Y esa es la corona que a Cristo se le llama a estos creyentes a no abandonar el Evangelio y pensar que la salvación también puede venir por un medio de obras en la carne. No permitas que nadie te quite esta identificación. Esa es la que se te ha dado. No hay salvación fuera de la fe en Cristo. No hay salvación si no es por gracia. No hay salvación si no hay perseverancia. No hay salvación si es por méritos propios. Así que no permitas que nadie tome la identificación de salvación que solo proviene de la gracia en Cristo. No está hablando de salvación, está hablando de identificación. ¿Quién es verdaderamente salvo? ¿Aquellos que perseveran y también los que no perseveran? No, la corona la tienen aquellos que perseveran. Los que no perseveran, la Escritura no les da posibilidad de tener la dignidad de una corona de salvación. No se les puede identificar como un verdadero creyente. Así que hemos recibido por gracia la salvación. No seamos pasivos, hermanos. No nos durmamos. No seamos cautivados por falsas pasiones de este mundo, por el evangelio falso que hace que cualquiera puede tener esa corona. No. La corona solamente por medio de Cristo y su obra ha sido ganada por gracia para nosotros. Así que aferrémonos a este evangelio. Vivamos como si Cristo viniera hoy mismo. Como si Cristo viniera ya y tuviéramos que responder delante de Él, porque lo haremos, de cómo hemos vivido. Y no pensemos que podemos tener una corona para entrar en su reino fuera del Evangelio de la gracia. Así que abandona tu pecado, huye de tu pecado, cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Eso implica vive una vida de perseverancia, una vida de obediencia progresiva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que nos has dado. Gracias porque tú nos das el poder y la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para aferrarnos, para valorar este evangelio en tu gracia, lo que hemos recibido, Señor. Es la única manera en la que uno puede identificarse como un creyente. Que no caigamos en el error, en el engaño de que podamos vivir en las pasiones pecaminosas o en como este mundo vive, Señor, y que eso no tenga repercusión en nuestra vida. Señor, sino que nos hagas crecer y ser conscientes de que tú vienes pronto, en cualquier momento. Y anhelamos, Señor, aferrarnos a tu gracia para perseverar en una vida de obediencia. Perdona nuestros pecados, Señor. Y si hay alguien que está de alguna manera creyendo que la corona que lo identifica como un creyente tiene que ver con alguna manifestación externa, pero que puede seguir apegado a sus pecados en su vida, Señor, convéncelo de la gravedad en la que se encuentra. Convéncelo por tu Espíritu Santo del pecado en el que continúa viviendo, Señor, y que no es digno de la salvación si continúa aferrado a sus pecados. No ha sido verdaderamente salvado todo aquel que no le importa vivir en el pecado. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esta vida, la vida de santidad, como aquel que es santo nos ha salvado. Señor, ayúdanos a desear ser santos como tú lo eres, Señor. Perdona nuestros pecados y fortalece a tu iglesia para que no seamos llevados por falsos evangelios o por diluir esta idea de que cualquiera puede tener la corona que lo identifica como un salvo.
si no es por la gracia en Cristo, si no es por los méritos de Cristo y si no es por la gloria del único trino Dios. En Él oramos en su nombre. Amén.